Papá, no vas a ver ni $1 de esa herencia. Las palabras de Adriana resonaron en el pequeño despacho del abogado como una sentencia de muerte. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía el sombrero gastado entre mis dedos. A los 73 años, había escuchado muchas cosas duras en mi vida, pero nada me había preparado para la frialdad en los ojos de mi propia hija. Fernando, el abogado de la familia, ajustó sus lentes y me miró con una expresión que no pude descifrar. Adriana estaba radiante, vestida con un traje negro elegante que costaba más que mi sueldo de 3 meses. Sus zapatos de charol brillaban bajo la luz fría de la oficina, y el perfume caro que usaba llenaba el ambiente con una fragancia que me recordaba dolorosamente a Elena. La herencia de mamá es mía por derecho, continuó Adriana, cruzando las piernas y mirándome con desprecio. Tú la abandonaste, papá. Te fuiste y la dejaste sola con toda esa responsabilidad. ¿Realmente creías que ibas a recibir algo después de todo lo que hiciste? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Elena había muerto hace una semana, y yo apenas había podido asistir al funeral. Adriana se había encargado de que me sintiera como un intruso en el velorio de la mujer que había sido mi esposa durante 15 años. Los asistentes me miraban como si fuera un mendigo que había entrado por error a una fiesta de la alta sociedad. Recordé el día que conocí a Elena. Yo tenía 28 años y trabajaba como mecánico en un pequeño taller del centro de la ciudad. Ella llegó una tarde de primavera con su automóvil descompuesto, llevando un vestido color crema que ondulaba con la brisa. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, con esos ojos verdes que parecían guardar secretos del universo y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. ¿Puede arreglarlo?, me había preguntado con esa voz suave que después me arrullaría durante años. Sus manos delicadas contrastaban con las mías, siempre manchadas de grasa y aceite. Venía de una familia adinerada, herederos de una próspera empresa textil que había crecido durante generaciones. Yo era solo un hombre trabajador, honesto, pero sin dinero ni apellido prestigioso. Contra todos los pronósticos, Elena se enamoró de mí. Sus padres se opusieron ferozmente a nuestra relación. Ese hombre solo quiere tu dinero, le decían. Es un cazafortunas que te va a arruinar la vida. Pero Elena luchó por nuestro amor. Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, donde ella brillaba con un vestido color marfil que había pertenecido a su abuela. Los primeros años fueron como un sueño. Elena renunció a muchos lujos para vivir conmigo en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Cocinábamos juntos, reíamos hasta altas horas de la madrugada, y soñábamos con el futuro. Cuando nació Adriana, pensé que mi vida estaba completa. Mi hija era una mezcla perfecta de nosotros dos. Tenía mis ojos castaños y la elegancia natural de su madre. Pero el dinero siempre fue una sombra en nuestro matrimonio. La familia de Elena nunca me aceptó completamente. En las reuniones familiares, yo era el yerno tolerable pero nunca bienvenido. Los comentarios sutiles, las miradas de desdén, la forma en que hablaban de gente como yo cuando pensaban que no los escuchaba. Elena trataba de protegerme, pero yo podía ver cómo eso la desgastaba. Cuando Adriana cumplió 10 años, las cosas comenzaron a cambiar. Elena empezó a pasar más tiempo con su familia, a asistir a eventos sociales donde yo no encajaba. Es por el negocio, Javier, me decía. Necesito mantener estas conexiones por el futuro de nuestra hija. Yo lo entendía, pero cada vez me sentía más como un extraño en mi propia casa. La presión familiar finalmente logró su cometido. Elena comenzó a cuestionar nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, nuestro futuro. Adriana merece más oportunidades, me decía mientras cenábamos en silencio. Podríamos darle una educación mejor, viajes, experiencias que nosotros nunca tuvimos. Yo trabajaba 12 horas al día para darles lo mejor que podía, pero nunca era suficiente. El día que Elena me pidió el divorcio, llovía torrencialmente. Estábamos sentados en la sala de nuestra casa, esa casa que habíamos construido con tanto amor y esperanza. No es tu culpa, Javier, me dijo con lágrimas en los ojos. Es que somos de mundos diferentes. Y esos mundos están chocando de una manera que nos está destruyendo a todos. Adriana tenía 15 años cuando nos separamos. Elena se mudó con ella a la mansión familiar, y yo me quedé en nuestra pequeña casa, rodeado de recuerdos y silencio. Mi hija comenzó a visitarme los fines de semana, pero cada vez era más evidente que prefería su nueva vida de privilegios. Las conversaciones se volvieron tensas, llenas de reproches velados y comparaciones dolorosas. Mamá dice que podrías haber luchado más por nosotras, me dijo Adriana un domingo por la tarde, cuando tenía 17 años.
Estábamos sentados en el pequeño jardín de mi casa, donde Elena solía cultivar rosas rojas. Dice que te rendiste muy fácil. Esas palabras me partieron el corazón. ¿Cómo podía explicarle a mi hija que había luchado cada día de nuestro matrimonio? ¿Que había trabajado hasta el agotamiento para darles todo lo que podía? ¿Que me había rendido no por cobardía, sino por amor, porque veía cómo nuestra diferencia de clases estaba envenenando lo que más amaba? Elena se casó con Mario 3 años después de nuestro divorcio. Él era todo lo que yo no era, un empresario exitoso, heredero de una cadena de hoteles, un hombre que se movía en los mismos círculos sociales que la familia de Elena. Cuando Adriana me contó la noticia, lo hizo con una sonrisa que trataba de ocultar su satisfacción. Mamá está muy feliz, papá. Mario la entiende de una manera que tú nunca pudiste. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Ver a Elena del brazo de otro hombre en las páginas sociales de los periódicos se convirtió en una tortura diaria que yo mismo me infligía. Ella llevaba vestidos color dorado en galas benéficas, collares de perlas que brillaban bajo las luces de los flashes, y esa sonrisa que una vez había sido solo mía. Mario la miraba con adoración, pero yo podía ver algo en sus ojos que me inquietaba, una posesividad que no tenía nada que ver con amor verdadero. Mi relación con Adriana se deterioró gradualmente. Las visitas se espaciaron hasta convertirse en llamadas telefónicas esporádicas, y finalmente en mensajes de cumpleaños obligatorios. Ella se había transformado en una versión joven de su madre, elegante, sofisticada, pero también fría y calculadora. Estudió administración de empresas en una universidad privada, se graduó con honores, y comenzó a trabajar en el negocio familiar. Papá, debería ser más ambicioso, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones cara a cara. Tenía 25 años y llevaba un traje color gris perla que costaba más que mi automóvil. No entiendo por qué sigues trabajando en ese taller sucio cuando podrías hacer algo más con tu vida. Mamá siempre dice que desperdiciaste tu potencial. Esa noche, después de que Adriana se fuera, me quedé despierto hasta el amanecer. Caminé por mi pequeña casa, tocando las pocas fotografías que quedaban de nuestra familia feliz. Había una donde Elena y yo estábamos en la playa con Adriana cuando tenía 5 años. Ella construía castillos de arena mientras nosotros la mirábamos con una ternura infinita. Elena llevaba un sombrero de paja y un vestido color coral que ondeaba con la brisa marina. En esa foto, éramos perfectos. Éramos reales. Los años pasaron como páginas de un libro que no quería leer. Elena parecía más feliz con Mario, al menos en las fotografías. Viajaban por Europa, asistían a eventos exclusivos, y construyeron una vida que brillaba en las redes sociales como un escaparate perfecto. Mario la consentía de maneras que yo nunca pude, joyas caras, vacaciones en resorts de lujo, ropa de diseñador que ella usaba con la naturalidad de quien nació para ese mundo. Pero yo conocía a Elena mejor que nadie. En las pocas ocasiones en que nos encontrábamos por casualidad en el supermercado o en algún evento escolar de Adriana, podía ver detrás de su máscara de felicidad perfecta. Había una tristeza sutil en sus ojos, una nostalgia que trataba de ocultar detrás de sonrisas ensayadas y conversaciones superficiales. Javier, me dijo una vez, cuando nos encontramos en la graduación universitaria de Adriana. Mario había ido al baño y estábamos solos por primera vez en años. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido si hubiéramos luchado más por nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa. Elena llevaba un vestido color champaña que la hacía ver radiante, pero sus ojos estaban húmedos. Todos los días, le respondí honestamente. Pero creo que tomamos la decisión correcta. Adriana tiene oportunidades que nosotros nunca pudimos darle. Elena asintió lentamente, pero vi como sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba su collar de diamantes. A veces pienso que el precio de esas oportunidades fue demasiado alto, murmuró antes de que Mario regresara con esa sonrisa controladora que siempre me había puesto nervioso. Los últimos 5 años de la vida de Elena fueron una montaña rusa emocional para nuestra familia fragmentada. Mario desarrolló problemas cardíacos severos y murió de un infarto fulminante cuando tenía 62 años. Elena quedó viuda, inmensamente rica, pero también profundamente sola. Adriana se mudó a vivir con ella en la mansión familiar, supuestamente para cuidarla, pero yo sospechaba que había motivaciones más complejas detrás de esa decisión. Mamá está muy frágil desde que murió Mario, me explicó Adriana durante una llamada telefónica. Necesita compañía y apoyo emocional. Además, alguien tiene que ayudarla a manejar todos los asuntos financieros y legales. Es una responsabilidad enorme. Durante ese periodo,
Elena trató de acercarse a mí nuevamente. Me invitaba a almorzar en restaurantes elegantes donde yo me sentía completamente fuera de lugar. Me contaba sobre sus días vacíos, sobre cómo extrañaba tener conversaciones reales con alguien que la conociera verdaderamente. Javier, tú eres la única persona que me ha amado por quien soy, no por lo que tengo, me dijo una tarde mientras tomábamos café en un lugar demasiado caro para mi presupuesto. Pero Adriana no aprobaba esos encuentros. Cada vez que Elena y yo nos veíamos, mi hija encontraba la manera de interrumpir o de crear algún drama que requiriera la atención inmediata de su madre. Papá, no entiendo qué pretendes, me confrontó directamente un día. Mamá está vulnerable y confundida. No es justo que trates de aprovecharte de su soledad. Sus acusaciones me dolieron profundamente porque sabía que no tenían fundamento. Yo no quería nada de Elena excepto su amistad, tal vez la posibilidad de sanar las heridas del pasado. Pero Adriana había construido una narrativa en su mente donde yo era el villano que había abandonado a su madre, y ahora regresaba como un buitre para aprovecharse de su vulnerabilidad. La salud de Elena comenzó a deteriorarse rápidamente. Desarrolló una enfermedad pulmonar crónica que la debilitó significativamente. Durante sus últimos meses, traté de visitarla en el hospital, pero Adriana me bloqueaba constantemente. Los médicos dicen que necesita descanso absoluto, me informaba por teléfono. Las visitas la alteran demasiado. Cuando Elena murió, me enteré por el periódico. Adriana no se molestó en llamarme personalmente. El obituario la describía como una filántropa dedicada, empresaria visionaria y madre devota. No mencionaba nuestro matrimonio de 15 años ni el amor que habíamos compartido. Era como si esa parte de su vida hubiera sido borrada deliberadamente de la historia oficial. El funeral fue una exhibición de riqueza y poder social. Cientos de personas vestidas de negro elegante llenaron la iglesia más exclusiva de la ciudad. Yo llegué con mi único traje decente, el mismo que había usado para nuestra boda hace décadas, y me senté en las últimas filas como un intruso en mi propio dolor. Adriana, vestida con un traje negro de diseñador y perlas que habían pertenecido a su abuela materna, recibía condolencias como una reina enlutada. Durante la ceremonia, escuché las palabras del sacerdote sobre la vida ejemplar de Elena, sobre su generosidad y su dedicación a las causas nobles. Pero yo recordaba a la mujer que se despertaba antes del amanecer para prepararme el desayuno antes de ir al taller, que se reía hasta llorar cuando yo trataba de bailar salsa en nuestra pequeña cocina, que me abrazaba en las noches cuando las pesadillas del pasado me visitaban. Después del entierro, Adriana me encontró en el cementerio. Yo me había quedado junto a la tumba mucho después de que todos se fueran, susurrándole a Elena todas las palabras que nunca pude decirle en vida. Papá, me dijo con una voz fría como el mármol de la lápida, mañana es la lectura del testamento. Fernando quiere que estés presente. La noticia de que debía estar presente en la lectura del testamento me sorprendió tanto que por un momento no supe qué responder. Adriana me observaba con una expresión que mezclaba irritación y curiosidad, como si mi presencia fuera un inconveniente menor que debía tolerar por obligación legal. ¿Estás segura de que es necesario?, le pregunté, ajustándome la corbata negra que había usado para el funeral. No quiero causar molestias innecesarias. Fernando fue muy claro, respondió secamente, quitándose los guantes de cuero negro que combinaban perfectamente con su atuendo de luto. Dice que hay disposiciones específicas que te conciernen. Aunque francamente, no puedo imaginar qué podría ser. Mamá y tú estuvieron divorciados durante 15 años. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeña casa, observando los pocos recuerdos que conservaba de mi vida con Elena. Había una fotografía enmarcada donde ella sostenía a Adriana recién nacida, ambas bañadas por la luz dorada de la mañana que entraba por la ventana de nuestro antiguo dormitorio. Elena llevaba un camisón color rosa pálido y tenía esa expresión de felicidad pura que solo las madres primerizas poseen. Adriana era apenas un bulto diminuto envuelto en mantas blancas, pero ya mostraba esa determinación que la caracterizaría toda su vida. Me pregunté qué habría pensado Elena sobre la mujer en que se había convertido nuestra hija. Adriana había heredado la inteligencia y la belleza de su madre, pero también había desarrollado una dureza que me preocupaba. Durante los últimos años, cada conversación entre nosotros se había vuelto transaccional, calculada, como si midiera cada palabra para extraer el máximo beneficio de nuestros encuentros. La mañana de la lectura del testamento amaneció gris y lluviosa. Me vestí con el mismo traje del funeral, planché cuidadosamente mi única camisa blanca decente, y lustré mis zapatos hasta que reflejaron la luz tenue de mi lámpara de mesa. Mientras me afeitaba frente al espejo del baño, observé las arrugas que el tiempo había tallado en mi rostro.
A los 73 años, parecía más viejo que mi edad cronológica. Los años de trabajo físico intenso, las noches de insomnio después del divorcio, y la soledad constante habían cobrado su precio. El bufete de Fernando estaba ubicado en el distrito financiero más exclusivo de la ciudad. El edificio de cristal y acero se alzaba hacia el cielo como un monumento a la riqueza y el poder. Cuando entré al vestíbulo de mármol negro, mis zapatos resonaron contra el suelo pulido de una manera que me hizo sentir como un intruso. La recepcionista, una mujer joven con un vestido color beige y una sonrisa profesional, me dirigió hacia los ascensores con una cortesía que no podía ocultar completamente su curiosidad. Adriana ya estaba en la oficina de Fernando cuando llegué. Llevaba un traje negro de corte impecable que acentuaba su figura elegante, y sus uñas estaban perfectamente manicuradas en un tono rojo oscuro que combinaba con sus labios. Estaba revisando unos documentos con la concentración de una cirujana, y apenas levantó la vista cuando entré. «Llegas puntual», comentó sin calidez alguna. «Fernando llegará en unos minutos». La oficina era impresionante, estanterías de caoba llenas de libros de leyes encuadernados en cuero, una alfombra persa que probablemente costaba más que mi casa, y ventanales enormes que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Me senté en una de las sillas de cuero frente al escritorio macizo, sintiendo como el lujo me rodeaba como una atmósfera asfixiante. Fernando entró con la puntualidad característica de los abogados exitosos. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, y un traje que gritaba dinero desde cada costura. Había sido el abogado de la familia de Elena durante décadas, y yo lo recordaba de los días más amargos de nuestro divorcio. Entonces había sido profesional pero distante, ahora me saludó con una cordialidad que me sorprendió. «Javier, me alegra verte», dijo estrechando mi mano con firmeza. «Siento mucho tu pérdida». Elena era una mujer extraordinaria. Sus palabras sonaron genuinas, no como las condolencias de protocolo que había escuchado durante el funeral. «Sé que esto debe ser difícil para ambos», añadió, mirando tanto a Adriana como a mí. Adriana se acomodó en su silla con la confianza de quien conoce el resultado de antemano. «Fernando, agradeceré que seamos directos», dijo cruzando las piernas elegantemente. «Ha sido una semana muy difícil para mí, y prefiero resolver los asuntos pendientes lo antes posible». Fernando asintió comprensivamente y tomó asiento detrás de su escritorio. Abrió una carpeta gruesa y extrajo varios documentos sellados. «Por supuesto, Adriana. Entiendo tu prisa por cerrar este capítulo». Me miró brevemente antes de continuar. Como saben, Elena redactó su testamento hace 6 meses, después de que los médicos confirmaran la gravedad de su condición pulmonar. Fue muy específica en sus instrucciones. El corazón me latía tan fuerte que temí que los demás pudieran escucharlo. Adriana tamborileaba sus uñas contra el brazo de la silla con un ritmo nervioso que contradecía su apariencia serena. Fernando ajustó sus lentes y comenzó a leer con voz clara y profesional. «Yo, Elena Sofía Mendoza, viuda de Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de ninguna naturaleza, dispongo de mis bienes de la siguiente manera». La voz de Fernando llenó la oficina como el sonido de campanas fúnebres. Mencionó donaciones significativas a varias organizaciones benéficas, legados para empleados domésticos que habían trabajado fielmente para la familia durante décadas, y disposiciones específicas para el mantenimiento del mausoleo familiar. Adriana escuchaba con creciente impaciencia. Cada vez que Fernando mencionaba una donación o un legado menor, ella suspiraba discretamente y revisaba su reloj de pulsera dorado. Era evidente que esperaba escuchar sobre la herencia principal, la mansión familiar, las cuentas bancarias, las inversiones, las propiedades comerciales que constituían el verdadero patrimonio de Elena. «Ahora llegamos a la disposición principal de los bienes», anunció Fernando, y la tensión en la habitación se volvió palpable. Adriana se enderezó en su silla, con los ojos brillando de anticipación. Yo me preparé mentalmente para escuchar cómo se distribuirían los $15 millones que constituían la fortuna de Elena, esperando que tal vez me hubiera dejado algún recuerdo simbólico o una pequeña cantidad por los años compartidos. En cuanto a mi patrimonio restante, valorado en aproximadamente $15 millones estadounidenses, incluyendo la residencia familiar, las cuentas de inversión, y todas las propiedades comerciales. Fernando hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que tanto Adriana como yo estuviéramos prestando atención completa. Adriana se inclinó hacia adelante, con una sonrisa anticipatoria que no podía ocultar. Sus manos estaban perfectamente inmóviles sobre su regazo, pero pude ver la tensión en sus nudillos. Este era el momento que había esperado toda su vida,
la confirmación oficial de que se convertiría en una mujer inmensamente rica, independiente, poderosa. Dejo todo a mi querida hija Adriana, leyó Fernando, y vi cómo los hombros de Adriana se relajaron con alivio visible. Una sonrisa triunfante comenzó a formarse en sus labios, pero Fernando continuó leyendo, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones específicas que considero esenciales para honrar la memoria de nuestro amor familiar. La sonrisa de Adriana se congeló. Fernando ajustó sus lentes nuevamente y continuó con voz neutra. Primera condición, Adriana debe demostrar que ha mantenido una relación respetuosa y amorosa con su padre, Javier Mendoza, mi exesposo, durante los últimos 5 años anteriores a mi muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana palideció visiblemente, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Yo me quedé inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Fernando continuó implacablemente. Segunda condición, en caso de que la primera condición no se cumpla satisfactoriamente, según la evaluación de testimonios y evidencias que he recopilado durante este periodo. La totalidad de mi patrimonio pasará íntegramente a Javier Mendoza, el hombre que me amó cuando no tenía nada, y quien merece recibir lo que el destino no nos permitió compartir en vida. La voz de Fernando resonó en la oficina como un trueno en medio de una tormenta silenciosa. Adriana se quedó completamente inmóvil, como una estatua de mármol que hubiera perdido súbitamente todo el color de sus mejillas. Yo sentí como si el mundo hubiera dejado de girar. Las palabras de Fernando llegaban a mis oídos como ecos distorsionados, irreales, imposibles de procesar completamente. 15 millones de dólares. Elena me había dejado 15 millones de dólares. La mujer que había perdido por culpa de las diferencias sociales, la mujer que se había casado con otro hombre más adecuado para su clase, me había elegido a mí en su último acto de voluntad. Eso es imposible, murmuró Adriana con una voz que sonaba extraña, como si las palabras se le estuvieran atragantando. Tiene que haber un error. Mamá jamás, ella no. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como el papel. Fernando la observó con la compasión profesional de quien ha presenciado muchas reacciones similares a lo largo de su carrera. Adriana, comprendo tu sorpresa, pero te aseguro que no hay ningún error. Tu madre fue muy específica en sus instrucciones. De hecho, me pidió que documentara cuidadosamente las interacciones entre ustedes dos durante sus últimos años de vida. Adriana se puso de pie abruptamente, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones altos. Su rostro había pasado de la palidez al rojo intenso de la ira y la incredulidad. Esto es ridículo. Yo soy su hija. Yo cuidé de ella durante años. Yo dejé mi vida en pausa para estar a su lado cuando Mario murió. Su voz se elevó hasta convertirse casi en un grito, perdiendo toda la compostura elegante que había mantenido hasta ese momento. Adriana, por favor, siéntate, dijo Fernando con firmeza pero sin perder la paciencia. Hay más disposiciones que necesitas escuchar. Ella lo fulminó con la mirada pero obedeció, dejándose caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sus manos temblaban visiblemente mientras trataba de recuperar el control. Yo permanecía en silencio, aún procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mi mente viajó instantáneamente a todas las conversaciones que había tenido con Elena durante sus últimos años, a esas tardes de café donde me hablaba de su soledad, de cómo extrañaba tener conversaciones genuinas, de cómo se sentía rodeada de personas que solo se acercaban a ella por su dinero. Tu madre dejó una serie de cartas y documentos que explican sus razones, continuó Fernando, extrayendo un sobresellado de la carpeta. También solicitó que se llevara a cabo una investigación discreta sobre la naturaleza de la relación entre ustedes dos durante los últimos 5 años. Los resultados fueron reveladores. Adriana lo miró con una mezcla de terror y desafío. ¿Qué tipo de investigación? ¿De qué está hablando? Su voz había recuperado algo de su fuerza anterior, pero podía detectar el pánico subyacente en cada palabra. Fernando abrió otra carpeta y comenzó a revisar varios documentos. Elena contrató los servicios de un investigador privado para documentar las interacciones familiares. No para espiarte, Adriana, sino para tener evidencia objetiva de la dinámica familiar real. Levantó la vista hacia mi hija, cuyo rostro se había vuelto a palidecer. Los resultados mostraron un patrón consistente de manipulación emocional, aislamiento deliberado y explotación de la vulnerabilidad de una mujer enferma. Las palabras de Fernando cayeron sobre Adriana como piedras. Ella abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, tratando de encontrar palabras para defenderse. Eso es mentira. Yo amaba a mi madre.
Todo lo que hice fue por su bienestar. Protegerla de... Me miró con odio puro, de personas que querían aprovecharse de ella. ¿Aprovecharse?, preguntó Fernando levantando una ceja. Los registros telefónicos muestran que bloqueaste sistemáticamente las llamadas de tu padre a tu madre durante los últimos 2 años de su vida. Los testimonios del personal doméstico confirman que diste instrucciones específicas para que no se le permitiera la entrada a Javier cuando intentaba visitarla. Adriana se puso de pie nuevamente, esta vez con movimientos más controlados pero igualmente agitados. Yo estaba protegiendo a mi madre. Ella estaba enferma, confundida, vulnerable. No podía permitir que él se aprovechara de su estado. Sus palabras salían atropelladas, como si tratara de convencerse a sí misma tanto como a nosotros. Según los testimonios del personal médico, continuó Fernando implacablemente, tu madre preguntaba por Javier constantemente durante sus últimos meses. Expresó en múltiples ocasiones su deseo de verlo, de hablar con él. Tú le dijiste repetidamente que él no quería saber nada de ella, que había dejado claro que solo se acercaría si había algo que ganar económicamente. El shock de esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena había querido verme durante sus últimos meses, había preguntado por mí, y Adriana le había mentido deliberadamente. Mi propia hija había usado la enfermedad de su madre para manipular la situación según sus propios intereses. Eso no es cierto, murmuré, encontrando finalmente mi voz. Miré directamente a Adriana, cuyos ojos evitaron los míos. Yo traté de visitarla varias veces. Tú me dijiste que los médicos habían prohibido las visitas, que la alteraban demasiado. Adriana me lanzó una mirada de desprecio puro. Y era verdad. Cada vez que ella hablaba contigo, se ponía nostálgica y melancólica. No era bueno para su salud mental. Yo solo estaba protegiendo a mi madre de más dolor innecesario. Protegerla. La voz de Fernando había adquirido un tono más severo. Los registros médicos indican que Elena sufría de depresión severa durante sus últimos meses, principalmente debido a lo que ella percibía como el abandono total de Javier. Su salud mental se deterioró significativamente cuando creyó que él había perdido todo interés en mantener algún tipo de relación con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Elena había muerto creyendo que yo la había abandonado completamente, que no me importaba su sufrimiento, que nuestros años juntos no habían significado nada para mí. La crueldad de esa manipulación me cortó más profundamente que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Hay más, dijo Fernando, su voz ahora cargada de una tristeza que parecía genuina. Elena dejó instrucciones específicas de que se investigaran también los aspectos financieros de la relación. Descubrimos que Adriana había estado transfiriendo fondos significativos de las cuentas de su madre a cuentas personales, justificándolo como gastos de cuidado y compensación por servicios de acompañamiento. Adriana se levantó tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. Eso es legal. Yo tenía poder legal para manejar sus finanzas. Dejé mi trabajo para cuidarla a tiempo completo. Merecía una compensación por el sacrificio que hice. Un total de $2 millones en 5 años, leyó Fernando de uno de los documentos. Cantidad que Elena descubrió 3 meses antes de su muerte, cuando decidió revisar personalmente sus estados financieros. Levantó la vista hacia Adriana, cuyo rostro había adquirido un color verdoso. Fue entonces cuando decidió contactar conmigo para modificar su testamento. El silencio que siguió fue devastador. Adriana se desplomó de nuevo en su silla, pero esta vez parecía haberse encogido físicamente, como si el peso de la verdad la estuviera aplastando. Sus manos temblaban incontrolablemente, y por primera vez desde que había entrado a la oficina, parecía vulnerable, incluso frágil. No puede ser, susurró Adriana, su voz apenas audible en la oficina silenciosa. Sus manos se aferraron al borde del escritorio como si fuera lo único que la mantuviera conectada a la realidad. Mamá nunca, ella no sabía, yo solo. Sus palabras se fragmentaron en pedazos incoherentes mientras la verdad se asentaba sobre ella como una losa de mármol. Fernando extrajo otro documento del expediente, este sellado con cera roja como los testamentos antiguos. Elena me pidió específicamente que leyera esta carta en tu presencia, Adriana. Son sus palabras exactas, escritas de su puño y letra 3 días antes de su muerte. Rompió el sello cuidadosamente y desplegó varias hojas de papel color crema con el membrete personal de Elena. Mi corazón se aceleró al reconocer la letra elegante de Elena, esa caligrafía perfecta que había aprendido en colegios exclusivos pero que mantenía un toque personal y cálido.
Durante nuestro matrimonio, ella me escribía pequeñas notas que escondía en mi lonchera de trabajo. Que tengas un día maravilloso, mi amor, no olvides que eres el hombre más valiente que conozco, esta noche prepararé tu cena favorita. Mi querida Adriana, comenzó a leer Fernando con voz solemne, si estás escuchando esta carta, significa que ya no estoy contigo, y que las verdades que descubrí en mis últimos meses finalmente han salido a la luz. Quiero que sepas que te amo profundamente, pero que mi amor de madre no me impide ver claramente lo que has hecho. Adriana emitió un sonido ahogado, como un sollozo que trataba de contener en su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar, manteniendo esa compostura orgullosa que había heredado de generaciones de mujeres de alta sociedad acostumbradas a no mostrar debilidad en público. Fernando continuó leyendo. Durante los últimos 5 años, creí que Javier me había abandonado completamente, que nuestro pasado juntos no significaba nada para él, que solo me veía como una mujer rica y enferma de la cual mantenerse alejado. Esa creencia me sumió en una depresión profunda que aceleró mi deterioro físico y emocional. Las palabras de Elena me atravesaron como dagas. Cerré los ojos y recordé todas las noches que había pasado despierto, preguntándome si debía insistir más en verla, si debía desobedecer las instrucciones de Adriana y aparecer en la mansión familiar sin previo aviso. Siempre había respetado las decisiones de mi hija porque pensaba que estaba actuando en el mejor interés de su madre. Pero hace 3 meses, continuó la voz de Fernando leyendo las palabras de Elena, decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un detective privado no para espiar a mi familia, sino para entender por qué el hombre que una vez me amó más que a su propia vida había desaparecido tan completamente de mi mundo. Adriana se cubrió el rostro con las manos, pero sus hombros temblaban de manera que revelaba la magnitud de su angustia. Todo su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando pedazo por pedazo, y no había manera de detener el colapso. Lo que descubrí me rompió el corazón de una manera diferente, leyó Fernando, su propia voz cargándose de emoción. Javier había intentado contactarme innumerables veces. Había llamado al hospital durante mis internaciones, había enviado flores que nunca recibí, había preguntado por mi salud a personas que conocíamos en común. Incluso había ido a la casa en varias ocasiones, solo para que le dijeran que yo no quería verlo. Me cubrí la boca con las manos para ahogar el sonido que escapó de mi garganta. Elena había sabido la verdad durante sus últimos meses, había descubierto la cruel manipulación de nuestra hija, y había muerto sabiendo que yo nunca la había abandonado realmente. Adriana, mi niña preciosa, continuó Fernando leyendo, entiendo que tenías miedo de perderme como perdiste a Mario. Entiendo que la presencia de Javier en mi vida representaba una amenaza a la seguridad financiera que habías planificado para tu futuro. Pero lo que no puedes entender es el daño que causaste al privarme de la única persona que me conocía realmente. Adriana levantó la cabeza bruscamente, sus ojos rojos e hinchados brillando con una mezcla de dolor y desafío. Yo solo quería protegerte, gritó con una voz quebrada. Él te había lastimado antes. Te había dejado cuando las cosas se pusieron difíciles. No podía permitir que te hiciera daño otra vez. Pero esa no era tu decisión que tomar, respondí finalmente, encontrando mi voz en medio del torbellino emocional. Elena era una mujer adulta, inteligente, capaz de tomar sus propias decisiones sobre a quien quería ver y a quien no. Tú le robaste esa elección. Fernando levantó la mano pidiendo silencio y continuó leyendo. He decidido dejar mi fortuna a Javier no como un castigo para ti, Adriana, sino como un reconocimiento de algo que tardé demasiado en entender. El amor verdadero no se basa en la conveniencia social, la seguridad económica o las expectativas familiares. Se basa en la autenticidad, el respeto y la capacidad de amar a alguien por quien es realmente, no por lo que puede ofrecerte. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Adriana, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Por primera vez en años, se veía vulnerable, humana, como la niña pequeña que una vez había sido antes de que el dinero y las expectativas sociales la endurecieran. Javier me amó cuando yo no tenía nada que ofrecerle excepto mi corazón, leyó Fernando con voz cada vez más emocionada. Me amó cuando mis padres lo despreciaban, cuando la sociedad lo miraba como un intruso, cuando yo misma dudaba si estábamos haciendo lo correcto. Ese tipo de amor es raro, precioso, y merece ser honrado. Yo estaba llorando abiertamente ahora, sin importarme la compostura o la dignidad. Las palabras de Elena eran como un bálsamo para todas las heridas que había cargado durante 15 años, la validación que nunca pensé que recibiría, el reconocimiento de que nuestro amor había sido real y valioso a pesar de todas las fuerzas que conspiraron contra nosotros. A ti, Adriana,
te dejo mi amor incondicional y la esperanza de que algún día entiendas que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la calidad de las relaciones que construimos y mantenemos, continuó Fernando. Espero que uses esta experiencia para reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. Adriana se dobló sobre sí misma como si las palabras de su madre fueran golpes físicos. Sus sollozos llenaron la oficina, raw y desgarradores, el sonido de una mujer confrontando las consecuencias de sus propias acciones por primera vez en su vida. Y a Javier, leyó Fernando, su voz ahora apenas un susurro cargado de emoción. Le dejo no solo mi fortuna material, sino también mi gratitud eterna por haberme enseñado lo que significa ser amada completamente. Le dejo la certeza de que cada día de nuestro matrimonio fue un regalo, que nunca lo culpé por nuestro divorcio, y que mi corazón nunca dejó de guardarlo en un lugar especial. El silencio que siguió fue sagrado, cargado del peso de una vida entera de emociones no expresadas, de oportunidades perdidas, de amor que había sobrevivido a pesar de todas las fuerzas que trataron de destruirlo. Fernando dobló cuidadosamente las cartas y las colocó sobre el escritorio. Hay una disposición final, dijo con voz suave. Elena estableció un fideicomiso de $500,000 para Adriana, administrado por este bufete, que le proporcionará un ingreso mensual suficiente para vivir cómodamente pero no de manera extravagante. La condición es que busque ayuda psicológica profesional para trabajar en sus patrones de manipulación y control. Adriana levantó la cabeza lentamente, como si el peso de la realidad fuera demasiado para sus músculos del cuello. Sus ojos, hinchados y enrojecidos por el llanto, me miraron con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de dolor profundo, vergüenza, y algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. Papá, murmuró con una voz ronca y quebrada, yo no sabía que... ¿Qué no sabías que? Le pregunté, sintiendo como mi propia voz temblaba entre la compasión y la ira contenida durante años. ¿Qué no sabías que me estabas alejando de la mujer que amé durante 15 años? ¿Qué no sabías que Elena quería verme? ¿O qué no sabías que tus mentiras la estaban destruyendo por dentro? Ella se estremeció como si mis palabras fueran latigazos, pero no apartó la mirada. Tenía miedo, susurró. Tenía tanto miedo de que si ustedes volvían a conectar, yo quedaría fuera otra vez. Como cuando era niña y ustedes se miraban como si fueran las únicas personas en el mundo. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Durante todos estos años, había asumido que la frialdad de Adriana hacia mí se debía a las influencias de la familia de Elena, a la diferencia de clases sociales, a la vergüenza de tener un padre mecánico. Nunca había considerado que pudiera existir una dimensión más profunda y dolorosa, los celos de una niña que se había sentido excluida del amor intenso entre sus padres. Fernando nos observaba en silencio, con la sabiduría de quien ha presenciado muchas tragedias familiares a lo largo de su carrera. Finalmente, se aclaró la garganta suavemente. Elena también previó esta posibilidad, dijo, extrayendo otra carta más pequeña del expediente. Dejó una nota específicamente dirigida a este momento, cuando tanto Javier como Adriana conocieran toda la verdad. Con manos temblorosas, abrí la carta que Fernando me extendió. La letra de Elena era más irregular que en la carta anterior, como si hubiera sido escrita durante uno de sus días más difíciles. Mi querido Javier y mi preciosa Adriana, leí en voz alta, si están leyendo esto juntos, significa que han descubierto las verdades que se ocultaron durante demasiado tiempo. Adriana se acercó lentamente a mi silla, como un animal herido buscando refugio. Se arrodilló junto a mí para poder leer la carta al mismo tiempo, y por primera vez en años, no hubo hostilidad en su proximidad física. Javier, mi amor eterno, continué leyendo, quiero que sepas que nunca te culpé por nuestro divorcio. Éramos jóvenes, ingenuos, y las presiones externas fueron más fuertes que nuestra capacidad de resistirlas en ese momento. Pero eso no significa que nuestro amor fuera débil o falso. Simplemente significa que éramos humanos. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de liberación, de una carga que había llevado durante 15 años y que finalmente se levantaba de mis hombros. Elena no me había culpado. Elena no había considerado nuestro matrimonio como un error o una pérdida de tiempo. Y Adriana, mi niña hermosa, leí, sintiendo como mi hija se acercaba más para escuchar cada palabra, entiendo tu miedo mejor de lo que crees. Yo también tuve miedo durante nuestro matrimonio, miedo de no ser suficientemente buena para Javier, miedo de que mi familia lo alejara de mí, miedo de que nuestras diferencias sociales fueran más fuertes que nuestro amor. Adriana emitió un sollozo suave al escuchar estas palabras. Su mano, casi involuntariamente, se posó sobre mi brazo, un gesto de conexión que no había experimentado con ella en años.
Pero lo que aprendí demasiado tarde, continué leyendo la carta de Elena, es que el amor verdadero no excluye, incluye. Cuando dos personas se aman genuinamente, ese amor se extiende y crea más amor, no menos. El amor entre Javier y yo nunca debería haberte hecho sentir excluida, Adriana. Debería haberte mostrado cómo se ve una relación sana y comprometida. Fernando se levantó discretamente de su escritorio y caminó hacia la ventana, dándonos un momento de intimidad familiar que habíamos perdido hacía mucho tiempo. La lluvia había cesado afuera, y los primeros rayos de sol se filtraban a través de las nubes grises, creando un juego de luces y sombras en la oficina elegante. Tu padre, leí, dirigiéndome hacia Adriana, es un hombre íntegro, trabajador, y capaz de un amor profundo y desinteresado. Las cualidades que lo hicieron inadecuado para nuestra clase social según mi familia, su humildad, su autenticidad, su falta de pretensiones, son exactamente las cualidades que lo hacen extraordinario como ser humano. Adriana levantó la vista hacia mí con ojos llenos de lágrimas frescas. Papá, perdóname. No sabía. Bueno, sí sabía, pero no quería admitir que lo sabía. Era más fácil odiarte que enfrentar mis propios miedos e inseguridades. Sus palabras me llegaron al corazón como un río después de una sequía prolongada. Durante años había soñado con escuchar algo parecido a una disculpa de mi hija, con ver aunque fuera un destello del amor que habíamos compartido cuando era pequeña. Elena, continúa, dije, regresando a la carta, he decidido dejar mi fortuna a Javier no para castigar a Adriana, sino para corregir un desequilibrio que existió durante demasiado tiempo. La sociedad recompensa la riqueza heredada y castiga la honestidad trabajadora. Esta es mi manera de equilibrar esa injusticia, al menos en nuestro pequeño mundo. Fernando regresó a su escritorio y se sentó nuevamente, observándonos con una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina compasión humana. Hay instrucciones adicionales, dijo suavemente. Elena especificó que si Adriana demuestra un cambio genuino en su comportamiento y busca ayuda profesional, Javier puede, si lo desea, modificar la herencia para incluirla como beneficiaria parcial. Adriana me miró con esperanza mezclada con terror. ¿Harías eso por mí? Después de todo lo que te hice, ¿podrías perdonarme lo suficiente como para compartir la herencia de mamá? La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Durante los últimos minutos, había estado tan absorto en el shock de recibir la herencia y en las revelaciones sobre las manipulaciones de Adriana, que no había tenido tiempo de procesar realmente lo que todo esto significaba para nuestro futuro como familia. Adriana, le dije, tomando sus manos entre las mías por primera vez en años, el dinero nunca fue lo importante para mí. Lo que quiero es recuperar a mi hija. Si estás dispuesta a trabajar en reparar nuestra relación, si estás dispuesta a ser honesta conmigo y contigo misma, entonces podemos encontrar una manera de avanzar juntos. Ella apretó mis manos con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía anclada en medio de la tormenta emocional. Sí, susurró. Sí, quiero intentarlo. Quiero ser mejor. Quiero ser la hija que tú y mamá merecían tener. Fernando sonrió por primera vez desde que había comenzado la lectura del testamento. Elena estaría muy orgullosa de escuchar esto, dijo. Hay una cláusula final en el testamento que creo que les gustará conocer. Extrajo un último documento, este escrito en papel personal de Elena con su letra más cuidadosa. Elena escribió, si Javier y Adriana logran encontrar el camino de regreso el uno al otro, habrán recibido la herencia más valiosa que puedo dejarles, el regalo de una familia reunida. El dinero es solo el medio para que tengan la libertad de concentrarse en sanar las heridas del pasado y construir un futuro basado en el amor verdadero. Los días siguientes a la lectura del testamento pasaron como en una neblina surrealista. Adriana y yo salimos del bufete de Fernando en un silencio que no era hostil, sino contemplativo, como dos personas que acababan de sobrevivir a un terremoto emocional y necesitaban tiempo para evaluar los daños y las posibilidades de reconstrucción. Ella se ofreció a llevarme a casa en su automóvil, un gesto pequeño pero significativo que no había experimentado en años. Durante el trayecto por las calles de la ciudad, observé a mi hija mientras manejaba. Sus manos, perfectamente manicuradas, se aferraban al volante con una tensión que revelaba la magnitud de su agitación interna. Ocasionalmente me miraba de reojo, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. Finalmente, cuando estacionó frente a mi pequeña casa, rompió el silencio. Papá, dijo con una voz que sonaba extrañamente joven, como si hubiera retrocedido años en el tiempo. ¿Puedo entrar contigo? Me gustaría ver cómo vives ahora. Hace tanto tiempo que no vengo aquí. Su petición me sorprendió tanto que por un momento no supe qué responder.
La última vez que Adriana había estado en mi casa fue hace más de 5 años, y esa visita había sido tensa y breve, llena de juicios silenciosos sobre mi estilo de vida modesto. Pero algo en su tono, en la vulnerabilidad que había mostrado en la oficina de Fernando, me convenció de que esta vez sería diferente. Por supuesto, le dije, bajando del automóvil. Aunque te advierto que no es exactamente lo que llamarías elegante. Ella sonrió débilmente, una expresión que me recordó a la niña que solía esperarme en la puerta cuando regresaba del trabajo, con los brazos extendidos y una sonrisa que iluminaba todo mi mundo. Elegante está sobrevalorado, murmuró, siguiéndome hacia la entrada. Mi casa era pequeña pero limpia, amueblada con los pocos recuerdos que había conservado de mi vida con Elena y algunas adquisiciones funcionales que había hecho a lo largo de los años. Adriana recorrió la sala con pasos lentos, como si estuviera en un museo dedicado a su propia infancia. Se detuvo frente a una fotografía enmarcada donde los tres aparecíamos en un picnic familiar cuando ella tenía 8 años. Recuerdo ese día, dijo tocando suavemente el marco de madera. Mamá había preparado sándwiches de jamón y queso, y tú me enseñaste a volar una cometa. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Era tan feliz entonces. Éramos tan felices. ¿Qué pasó con nosotros, papá? Me senté en mi sillón gastado y la invité a tomar asiento en el sofá que había sido de Elena y mío durante nuestro matrimonio. La vida pasó, mija. Las presiones externas, las expectativas, el miedo, todo se combinó de una manera que ninguno de nosotros supo manejar adecuadamente en ese momento. Adriana se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Había algo diferente en su postura, menos rígida, menos defensiva. Fernando me dio el nombre de una psicóloga, dijo después de un momento. Una especialista en dinámicas familiares y trauma emocional. Tengo mi primera cita mañana. La noticia me llenó de esperanza. Eso es un paso muy valiente, Adriana. Sé que no será fácil. No, concordó, pero después de escuchar las palabras de mamá hoy, después de ver lo que mi comportamiento le hizo a ella en sus últimos meses, no puedo seguir viviendo con esa culpa. Necesito entender por qué actué como lo hice. Necesito cambiar. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Adriana habló nuevamente. Papá, hay algo más que necesitas saber. Algo que no salió en la investigación, ¿por qué? Su voz se quebró ligeramente, porque lo oculté muy bien. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de otra revelación. ¿Qué es, mija? Durante los últimos 2 años, mamá escribía cartas, dijo, sacando un sobre amarillo de su bolso de diseñador. Cartas dirigidas a ti, una cada pocas semanas. Me pedía que te las enviara, pero yo las interceptaba. Te las traigo ahora porque creo que tienes derecho a leerlas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era grueso, lleno de lo que parecían ser docenas de cartas. La letra de Elena en el exterior decía simplemente para Javier, con todo mi amor eterno. ¿Por qué me las das ahora?, pregunté, aún procesando la magnitud de esta nueva traición. Porque mamá tenía razón en su testamento, respondió Adriana con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Tú la amaste cuando no tenía nada que ofrecerte excepto su corazón. Y yo te he odiado por ser exactamente el tipo de hombre que ella necesitaba, auténtico, desinteresado, incapaz de las manipulaciones que se han vuelto tan naturales para mí. Abrí la primera carta del paquete. Estaba fechada hace 2 años, poco después de la muerte de Mario. Mi querido Javier, leía, sé que probablemente no quieres saber nada de mí después de tantos años, pero necesito decirte cuánto lamento la manera en que terminaron las cosas entre nosotros. No pude continuar leyendo en voz alta. Las palabras de Elena, llenas de nostalgia, arrepentimiento, y un amor que había permanecido constante a pesar del tiempo y las circunstancias, eran demasiado íntimas para compartir incluso con nuestra hija. Hay 43 cartas, dijo Adriana suavemente. En algunas te cuenta sobre su día, en otras reflexiona sobre nuestro matrimonio, sobre los errores que cometió, sobre cómo te extraña. En las últimas. Su voz se quebró completamente. En las últimas te dice que está muriendo y que su mayor arrepentimiento es no haber luchado más por ustedes. El peso de lo que había perdido me golpeó con una fuerza devastadora. Durante 2 años, Elena me había estado escribiendo, compartiendo sus pensamientos más íntimos, manteniéndome en su corazón, y yo nunca había sabido nada porque mi propia hija había decidido que no merecía recibir esas cartas. Adriana, logré decir a través de las lágrimas, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Elena murió creyendo que yo no respondía a sus cartas,
que la había rechazado completamente. Y yo viví creyendo que ella me había olvidado por completo. Lo sé, susurró ella. Y odio lo que soy por haber causado tanto dolor a las dos personas que más amaba en el mundo. Odio haberme convertido en alguien capaz de tanta crueldad. Me levanté del sillón y fui a sentarme junto a ella en el sofá. Por primera vez en años, la abracé como solía hacerlo cuando era una niña asustada que había tenido una pesadilla. Adriana, todos cometemos errores. Algunos son más grandes que otros, pero lo que importa es lo que hacemos después de reconocerlos. Ella se aferró a mí como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. ¿Podrás perdonarme algún día, papá? ¿Podremos volver a ser una familia de verdad? Ya te he perdonado, mija, le dije, acariciando su cabello como solía hacer cuando era pequeña. El perdón no significa que olvidaremos lo que pasó, pero sí significa que estoy dispuesto a trabajar contigo para construir algo nuevo y mejor. Esa noche, después de que Adriana se fue, me quedé despierto hasta el amanecer leyendo las cartas de Elena. En ellas encontré a la mujer de la que me había enamorado décadas atrás, reflexiva, apasionada, capaz de una introspección profunda que pocos tienen el coraje de emprender. Escribía sobre los errores que había cometido durante nuestro matrimonio, sobre las presiones familiares que había permitido que influyeran en sus decisiones, sobre el amor que nunca había dejado de sentir por mí. En una de las cartas más recientes, Elena escribía: Javier, mi amor, cada día que pasa me doy cuenta más de que el tiempo que pasamos separados ha sido tiempo desperdiciado. No porque nuestro divorcio fuera incorrecto en su momento, tal vez era lo que necesitábamos para crecer como personas, sino porque permitimos que el orgullo y las circunstancias nos mantuvieran alejados cuando podríamos haber encontrado una manera de permanecer conectados como amigos, como la familia que siempre fuimos. Sus palabras me transportaron a esas noches solitarias después del divorcio, cuando me preguntaba si había luchado lo suficiente por nuestro matrimonio, si había sido un cobarde al aceptar tan fácilmente que éramos incompatibles. Ahora, leyendo los pensamientos más íntimos de Elena, entendía que ella había estado plagada por las mismas dudas, los mismos arrepentimientos, la misma sensación de que algo precioso se había perdido innecesariamente. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios y revelaciones. Fernando me ayudó a navegar los aspectos legales de la herencia, explicándome las implicaciones fiscales y las responsabilidades que venían con una fortuna tan considerable. Elena era una mujer muy astuta financieramente, me explicó durante una de nuestras reuniones. Sus inversiones están bien diversificadas, y hay suficientes ingresos pasivos para que puedas vivir cómodamente sin tocar el capital principal si así lo decides. La idea de tener $15 millones me resultaba tan surreal que durante las primeras semanas simplemente seguí viviendo mi vida normal. Iba al taller por las mañanas, trabajaba en los automóviles que habían sido mi sustento durante décadas, y regresaba a casa por las tardes para leer las cartas de Elena y reflexionar sobre el giro extraordinario que había tomado mi vida. Adriana cumplió su promesa de buscar ayuda profesional. Me llamaba cada pocos días para contarme sobre sus sesiones de terapia, sobre las cosas que estaba descubriendo sobre sí misma y sobre los patrones de comportamiento que había desarrollado a lo largo de los años. La doctora López dice que mi necesidad de controlar todas las situaciones viene del trauma de haber sentido que no tenía control sobre el divorcio de ustedes cuando era adolescente, me explicó durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Es interesante, le respondí, porque yo siempre pensé que habías manejado muy bien la separación. Parecías adaptarte fácilmente a vivir con tu madre en la mansión. Esa era exactamente la imagen que quería proyectar, admitió. Pero por dentro estaba aterrorizada de que si no mantenía un control absoluto sobre cada aspecto de mi vida, todo se desmoronaría otra vez. Por eso me volví tan manipuladora con mamá en sus últimos años. Tenía pánico de que si ella volvía a conectar contigo, yo perdería tanto a mi madre como la seguridad financiera que representaba. Sus palabras me ayudaron a entender la dinámica familiar que había estado operando sin que ninguno de nosotros la reconociera completamente. Adriana no había sido simplemente una hija codiciosa manipulando a su madre enferma, había sido una persona traumatizada actuando desde el miedo y la inseguridad. 3 meses después de la lectura del testamento, tomé una decisión que habría sido impensable para mí solo unos meses antes. Decidí usar parte de la herencia de Elena para crear una fundación en su memoria, dedicada a ayudar a familias de bajos recursos que estuvieran pasando por divorcios difíciles. Quería que el dinero de Elena sirviera para evitar que otras familias sufrieran las separaciones traumáticas que habíamos experimentado nosotros. Es una idea hermosa, papá, me dijo Adriana cuando le conté sobre la fundación. Estábamos sentados en el jardín de mi casa, donde Elena solía cultivar sus rosas rojas.
Mamá estaría muy orgullosa de saber que su dinero se está usando para sanar familias en lugar de dividirlas. La relación entre Adriana y yo había mejorado gradualmente, pero aún había momentos de tensión y desconfianza mutua. Los años de resentimiento y manipulación no desaparecen de la noche a la mañana, pero ambos estábamos comprometidos con el proceso de reconstrucción. Ella había comenzado a visitarme regularmente, y aunque nuestras conversaciones a veces eran difíciles, eran honestas de una manera que no habían sido en años. Un día, mientras organizaba los documentos financieros que Fernando me había entregado, encontré algo que me dejó sin aliento, una carpeta marcada como proyecto especial de Elena que contenía los planos detallados para un centro comunitario que ella había estado diseñando en secreto durante sus últimos meses de vida. Los planos mostraban un edificio hermoso con aulas para clases de oficios, una guardería para madres trabajadoras, un comedor comunitario, y talleres para reparación de automóviles. En las notas de Elena, escritas en los márgenes de los planos, encontré la explicación: para honrar a Javier y su amor por ayudar a otros a través de su trabajo. Un lugar donde las personas puedan aprender oficios útiles y mantener a sus familias con dignidad. Cuando le mostré los planos a Adriana, ella se quedó sin habla durante varios minutos. Mamá nunca dejó de amarte, ¿verdad?, murmuró finalmente. Incluso cuando creía que tú la habías olvidado, seguía pensando en maneras de honrar quién eras como persona. Tu madre era una mujer extraordinaria, le respondí. Y estos planos me muestran que ella entendía algo que me tomó años aprender, que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de contribuir positivamente a la vida de otros. Decidimos que el centro comunitario sería el primer proyecto importante de la fundación. Adriana se ofreció a supervisar la construcción, utilizando las habilidades administrativas que había desarrollado trabajando en el negocio familiar. Quiero ser parte de esto, papá, me dijo con una determinación que me recordó a Elena cuando tenía una idea fija en la mente. Quiero ayudar a hacer realidad el sueño de mamá. Mientras trabajábamos juntos en los planes para el centro comunitario, comencé a ver destellos de la niña que Adriana había sido antes de que el dinero y las expectativas sociales la endurecieran. Había momentos cuando se reía con esa risa genuina que recordaba de su infancia, cuando mostraba empatía por las familias que el centro serviría, cuando hablaba con pasión sobre crear oportunidades para personas que habían sido marginadas por la sociedad. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo una tarde mientras revisábamos los presupuestos de construcción. Durante años pensé que papá rico era mejor que papá pobre. Pero ahora que tengo dinero, me doy cuenta de que lo que realmente importa es tener un papá que me ame incondicionalmente. Sus palabras me tocaron profundamente porque representaban un nivel de autoconocimiento que había tardado meses de terapia en alcanzar. Adriana, le dije, siempre te he amado incondicionalmente. Incluso cuando estaba dolido por tu comportamiento, incluso cuando me sentía rechazado por ti, nunca dejé de amarte. Lo sé, respondió con lágrimas en los ojos. Y eso es lo que hace que mi comportamiento pasado sea aún más doloroso. Tenía el amor de un padre extraordinario, y lo desperdicié persiguiendo cosas que al final no me dieron la felicidad que esperaba. Esa noche, sentado en mi sillón leyendo una de las últimas cartas de Elena, encontré un párrafo que resumía perfectamente el viaje emocional que nuestra familia había experimentado. Javier, mi amor eterno, si algo bueno puede salir de todo el dolor que hemos pasado, espero que sea la comprensión de que el amor verdadero es lo único que realmente perdura. El dinero se gasta, las casas se venden, los títulos se olvidan, pero el amor que compartimos durante 15 años sigue vivo en mi corazón y siempre lo estará. 6 meses después de la lectura del testamento, estaba de pie en el terreno donde se construiría el centro comunitario Elena Sofía Mendoza. Era una mañana clara de primavera, y el sol brillaba sobre el lugar que Elena había elegido cuidadosamente, un lote amplio en un barrio trabajador donde las familias luchaban cada día por salir adelante, donde los niños necesitaban un lugar seguro para aprender y crecer, donde los padres como yo podrían enseñar oficios útiles a la siguiente generación. Adriana estaba a mi lado, vestida no con sus trajes de diseñador habituales, sino con jeans y una camisa sencilla color verde menta, manchada con tierra de haber estado revisando personalmente los preparativos del terreno. En los últimos meses, había vendido muchos de sus lujos innecesarios y había comenzado a vivir de manera más modesta, aunque aún cómoda gracias al fideicomiso que Elena había establecido para ella. ¿Estás nervioso, papá?, me preguntó, notando cómo mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía los planos que Elena había diseñado. No nervioso, le respondí, observando cómo los trabajadores de construcción comenzaban a llegar para la ceremonia de primera piedra. Emocionado. Tu madre estaría tan orgullosa de ver esto volverse realidad.
Fernando se acercó a nosotros con una sonrisa que había reemplazado la expresión formal que solía llevar en su oficina. Durante estos meses, se había convertido no solo en nuestro abogado, sino en una especie de guía familiar que nos había ayudado a navegar tanto los aspectos legales como emocionales de nuestra nueva situación. Elena habría amado este día, dijo, entregándome una caja pequeña envuelta en papel color dorado. Me pidió que te diera esto cuando se pusiera la primera piedra del centro. Dijo que sabrías el momento exacto cuando recibirlo. Con manos cuidadosas, desenvolví el papel y encontré una pequeña caja de terciopelo azul marino. Dentro había el anillo de compromiso que le había dado a Elena hace más de 30 años, un solitario modesto que había comprado con mis ahorros de 3 meses cuando éramos jóvenes y enamorados. Junto al anillo había una nota en su letra familiar, para que recuerdes que el amor verdadero no necesita ser caro para ser invaluable. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras sostenía el anillo que había simbolizado nuestras promesas de juventud. Adriana me abrazó, algo que había vuelto a hacer regularmente después de años de distancia física y emocional. Papá, mira lo que encontré entre las cosas de mamá, me dijo, entregándome una fotografía que no había visto en décadas. Era una imagen de los tres en nuestro pequeño jardín cuando Adriana tenía apenas 2 años. Elena llevaba un vestido color lavanda sencillo y tenía tierra en las manos por haber estado plantando flores. Yo estaba agachado enseñándole a Adriana a regar las plantas con una manguera pequeña. Todos estábamos sonriendo con esa felicidad auténtica que solo se encuentra en los momentos genuinos de amor familiar. Éramos tan felices entonces, murmuró Adriana. Y ahora entiendo que podríamos haber seguido siendo felices si hubiéramos recordado que el amor es más importante que cualquier otra cosa. La ceremonia de primera piedra fue sencilla pero significativa. Habían venido familias del barrio, algunos de mis antiguos compañeros del taller, y varias de las organizaciones benéficas que habían conocido a Elena durante sus años de trabajo filantrópico. Cuando llegó mi turno de hablar, me acerqué al micrófono con el corazón lleno de emociones contradictorias. Este centro lleva el nombre de Elena Sofía Mendoza, comencé, mi voz amplificada para que todos pudieran escuchar, pero en realidad es un testimonio de algo que ella entendía mejor que la mayoría de nosotros, que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos a otros. Miré hacia Adriana, que estaba en primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos. Elena me enseñó que el amor trasciende las diferencias de clase, las expectativas sociales, e incluso la muerte misma. Su legado no son los millones de dólares que dejó, sino el recordatorio de que cada persona tiene valor, cada familia merece oportunidades, y cada acto de bondad crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Después de la ceremonia, Adriana y yo caminamos juntos hacia mi automóvil viejo, que había decidido conservar a pesar de poder comprar cualquier vehículo de lujo. Ella había comenzado a tomar lecciones de mecánica conmigo los fines de semana, diciendo que quería entender el trabajo que había sido mi pasión durante toda mi vida. Papá, me dijo mientras nos dirigíamos a casa, la doctora López dice que estoy lista para graduarme de la terapia el próximo mes. Dice que he hecho un progreso extraordinario en reconocer y cambiar mis patrones de comportamiento. Estoy muy orgulloso de ti, mija, le respondí sinceramente. Sé que no ha sido fácil enfrentar algunas de las verdades sobre ti misma. No, concordó, pero ha valido la pena. Por primera vez en años, me gusta la persona que veo en el espejo. Y por primera vez desde que era niña, siento que tengo una relación real contigo. Esa tarde, sentados en el jardín de mi casa donde Elena había cultivado sus rosas rojas, Adriana me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. Papá, ¿has pensado en buscar el amor otra vez? Tienes 74 años, pero aún eres un hombre vital, bondadoso, con mucho que ofrecer a la persona correcta. Su pregunta me sorprendió, no porque no hubiera pensado en la posibilidad, sino porque venía de ella. No sé, Adriana. Elena fue el gran amor de mi vida. No estoy seguro de que mi corazón tenga espacio para alguien más. Pero tal vez sí lo tenga, insistió gentilmente. Mamá escribió en una de sus últimas cartas que esperaba que encontraras felicidad después de su muerte. Dijo que su mayor deseo era que fueras amado y cuidado durante tus años dorados. Esa noche, después de que Adriana se fue, me senté en mi sillón favorito con la última carta de Elena en mis manos. Era la más difícil de leer porque había sido escrita apenas una semana antes de su muerte, cuando sabía que se estaba despidiendo para siempre. Mi querido Javier, leía, mientras escribo estas palabras, sé que pronto estaré en paz. Pero antes de irme, quiero que sepas que estos últimos meses, sabiendo la verdad sobre tu amor constante, han sido un regalo inesperado.
Morir sabiendo que fui amada verdaderamente por el hombre más noble que he conocido es más de lo que muchas personas pueden esperar de la vida. Continué leyendo a través de las lágrimas. No desperdicies el tiempo que te queda lamentando lo que no pudimos tener. En su lugar, usa la libertad que mi herencia te da para crear nuevos recuerdos, nuevas conexiones, nuevas maneras de compartir tu corazón generoso con el mundo. El amor que compartimos no se disminuye porque ames a otros, se multiplica. Sus palabras finales fueron las que me acompañarían para siempre. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no necesita poseer para ser completo, no necesita control para ser duradero, y no necesita perfección para ser sagrado. Nos volveremos a encontrar algún día, mi amor, pero hasta entonces, vive plenamente, ama libremente, y recuerda que cada día es un regalo que debemos usar sabiamente. Cerré la carta y miré hacia el jardín donde las rosas de Elena habían florecido nuevamente esta primavera. En unos pocos meses, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Había ganado una fortuna, pero más importante aún, había recuperado a mi hija y había encontrado la paz con el pasado. Elena tenía razón, como siempre. El amor verdadero trasciende todo, el tiempo, la muerte, las diferencias sociales, incluso los errores más dolorosos. Su último regalo no había sido el dinero, sino la oportunidad de sanar, de crecer, y de recordar que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la generosidad sobre la avaricia, y la familia sobre las posesiones materiales. Mientras la noche caía sobre mi pequeña casa, sonreía al pensar en Elena. Ella me había tirado todo, pero al final, me había dado todo.